Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Hoy 10 de noviembre del 2024. Hoy domingo, el diputado Ricardo Monreal sorprendió a la presidenta Claudia Sheinbaum al soltar tremendo anuncio desde Zacatecas. También la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo del gobernador David Monreal para recuperar la seguridad en Zacatecas. También la presidenta anunció que entre todas y todos vamos a transformar el poder judicial, porque el 1 de junio, que se oiga bien y que se oiga lejos, el pueblo de México va a votar por jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo anunció nuestra presidenta Claudia Sheinbaum desde Zacatecas. A continuación con el video. Este día quiero agradecer la invitación para estar en mi tierra, ciudadana presidenta. Este día, por acuerdo de la mayoría de los que componemos este movimiento en el Congreso de la Unión, desde el fin de semana estamos desarrollando asambleas informativas en todos los distritos, en todas las cabeceras del país, para informarles sobre el trabajo que estamos desarrollando al modificar la Constitución. Llevamos 40 artículos de la Constitución modificados, pero fundamentalmente la reforma judicial nos estamos centrando en ella para explicarle a la gente el contenido, los alcances, los beneficios de una reforma tan profunda como es esta. Y estamos yendo a los pueblos, a las villas, a las plazas públicas este fin de semana, porque ese fue el compromiso y el acuerdo que llevamos a cabo en días pasados. Usted, presidenta, ha demostrado talento, talante, carácter y firmeza. Cuando nos propusimos en estas plazas públicas llevar a cabo la reforma judicial, teníamos la razón. Era inadmisible e inaplazable llevar a cabo la reforma judicial. No podía más el pueblo aguantar. El déficit de justicia se agrandaba. El nepotismo, la corrupción y el tráfico de influencias amenazaba con devorar al Poder Judicial en el corto plazo. Por eso dimos paso a crear este nuevo sistema de justicia basado fundamentalmente en la elección de ministros de la Corte, magistrados y jueces el próximo mes de junio. No vamos a detenernos en el poder legislativo, porque ese fue el compromiso que adquirimos con ustedes, con la gente en todo el país. Y por eso, doctora Claudia Sheinbaum, el martes pasado, muy poca gente puede revisar la profundidad de lo que sucedió. Hubo la tentación de acabar con el constitucionalismo mexicano, de sustituir al poder legislativo, de violar la Constitución y el principio de legalidad, pero por fortuna no lo lograron. Ganamos y vencimos ese intento audaz, insensato, de querer estar por encima de la Constitución. Había un presidente de la Corte en la República restaurada, con Juárez, José María Iglesias. Nadie por encima de la Constitución, nada por encima de la ley. Por eso logramos que se impusiera la razón, la sensatez, la serenidad, el buen juicio, y que prevaleciera que la Constitución y su poder reformador no puede ser violentado, atacado, impugnado o vulnerado. Es muy profundo lo que sucedió el martes. De verdad se los digo, logramos por vez primera detener cualquier intento golpista, de un golpe de Estado técnico. Logramos
por la vía de la razón, por la vía institucional, por la vía pacífica, frenar cualquier intento de esta magnitud. Y por eso, doctora Claudia Sheinbaum, siéntase en Zacatecas y en todo el país arropada, porque la decisión de la mayoría calificada, la decisión del poder reformador que incluye a los diputados locales de los estados es estar cerca de usted, defender sus decisiones, caminar a su lado y estar siempre respaldando sus acciones ahora que están frente a nosotros desafíos y retos que usted como jefa de Estado, como jefa de gobierno, sabrá afrontar y salir adelante. En el extranjero, frente a nuestros socios comerciales, en su próxima visita del G20, siéntase arropada y acompañada por la mayoría del pueblo de México. Usted tiene una gran legitimidad, gran cariño y gran confianza de la mayoría del pueblo de México. ¡Que viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva México! ¡Viva Zacatecas! Muchas gracias. ¡Que viva Zacatecas! Me da mucho gusto estar con ustedes en este hermoso acto aquí en Zacatecas. Primero que nada quiero no solo agradecer, sino reconocer el gran trabajo que está haciendo el gobernador de Zacatecas, David Monreal. El día de ayer nos reunimos con su equipo, con el gabinete del Gobierno de México y nos explicó la estrategia de construcción de la paz en Zacatecas. Quiero decirlo porque ha sido un esfuerzo extraordinario. Es el estado donde más han bajado los homicidios de todo el país. Cuando hay episodios de violencia, de inseguridad, se llenan los medios de comunicación dando estas noticias. Pero pocas veces se reconoce cuando hay trabajo serio, constante, disciplinado, y la verdad hoy quiero hacerle un reconocimiento a David Monreal, porque es muy importante el trabajo que ha hecho. Y a todo su equipo, a todo su gabinete que la verdad han estado trabajando. No le dejaron fácil cuando recibió. Era de los estados con mayor inseguridad, una crisis financiera también tremenda, sin recursos, y ha logrado poner en orden las finanzas y poner en orden al Estado. Tanto que el miércoles está invitado al Gabinete de Seguridad Nacional para que nos platique el esfuerzo que han hecho en Zacatecas. Y también un reconocimiento al pueblo de Zacatecas, porque esto se hace en unión, gobierno y pueblo. Por eso me da mucho gusto estar con ustedes, porque vamos a seguir visitando todos los estados de la República, los municipios, porque no va a haber divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo. El pueblo de México está representado en su gobierno y el gobierno representa al pueblo de México.
Y de una vez les informo, porque el segundo piso de la Cuarta Transformación también llega a Zacatecas. Ya lo dijo David, vamos a construir un hospital de especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando vinimos a Zacatecas con el entonces presidente López Obrador, cuando salimos de aquí me dijo: te quiero encargar 2 cosas que ya no pude hacer, pero que fue mi compromiso con el pueblo de Zacatecas. Y retomo aquí estas 2. La primera, la carretera de Osiris a Aguascalientes. Y la otra, vamos a empezar a trabajar, ayer lo acordamos para que sea por consenso, la presa Milpillas con su acueducto. Entre otras. Y aquí también anunciamos el día de hoy, fíjense, Zacatecas, aparte de ser un estado extraordinario, bellísimo, es el primer productor de plata, no solo de México, de todo el mundo. Y también es el principal productor de frijol, entre otras virtudes de Zacatecas. Pero resulta que durante todo el periodo neoliberal, pues empezó a disminuir la producción de frijol como de muchos otros productos básicos. Empezó a importarse. Aquí había una planta de semillas del Estado mexicano que daba las semillas a todo el país. Pues ayer tuvimos una reunión ahí porque vamos a recuperar la planta de semillas para el bienestar aquí en Zacatecas. Y vamos a trabajar con los productores y las productoras de Zacatecas en un programa nuevo que llamamos Cosechando Soberanía Alimentaria, porque vamos a apoyar más para la producción de frijol y de otros productos para que nuevamente Zacatecas brille, no solamente por las y los zacatecanos, sino porque sea un estado productivo. Y vamos a regresar el turismo a Zacatecas, que ya no quede esa mala imagen. Nos vamos a encargar, vamos a trabajar juntos y juntas. Cierro con esto muy importante. Como bien decía Ricardo Monreal, esta semana la Suprema Corte de Justicia no se atrevió a enfrentarse al pueblo de México, porque no era la presidenta de la República, sino al pueblo de México. El 5 de febrero de este año, el entonces presidente López Obrador, el día de la Constitución de 1917, envió 20 iniciativas a la Cámara de Diputados, 18 de ellas de reforma constitucional. Muchas de ellas ya han sido aprobadas, pero una fundamental fue la reforma al Poder Judicial, el 5 de febrero. Ahí en esa reforma se plantea que los jueces, las juezas, las y los magistrados y las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no sean electos por el Senado de la República o por el propio Poder Judicial, sino que sean elegidos por el pueblo de México. De eso se trata la reforma. La envió el 5 de febrero. Y durante toda mi campaña me dediqué a preguntarle al pueblo de México en la plaza pública, y lo hago aquí nuevamente. ¿Qué es mejor? ¿Que a los ministros de la Suprema Corte los elija la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o el pueblo de México?
A ver, levante la mano quien crea que debe ser el pueblo de México. Bájenla. Quien crea que debe ser el Senado. Abstención. Este es un sentimiento del pueblo de México y no viene de la nada. El Poder Judicial, que son los jueces, los magistrados, las y los ministros, se dedicaron durante muchos años a generar un esquema de reproducción muy vinculado con la corrupción. Cuando se pregunta en las encuestas a la gente, ¿qué opinas? ¿Son corruptos o corruptas? ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Y más del 60% dice sí, hay corrupción en el Poder Judicial. Como un 20% dice más o menos y menos del 10% dice no, no hay corrupción. Entonces el pueblo de México, el 1 de junio, votó no solamente por una amplia mayoría por la presidenta, sino que votó por una amplia mayoría por diputados y senadores de nuestro movimiento. Así fue. De tal manera que se logró lo que se llama la mayoría calificada. El artículo 135 de la Constitución dice que para reformar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, para que haya un constituyente, se llama, tiene que haber una propuesta que sea votada por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes de la Cámara de Senadores y la gran mayoría de los congresos estatales. Pues resulta que esa reforma fue votada, la reforma al Poder Judicial, por la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada de la Cámara de Senadores y la gran mayoría de los legisladores y legisladoras de los congresos locales. Una vez que ocurrió eso, entonces la Corte, algunos ministros de la Corte, llamaron un paro de jueces, de juezas, de magistrados. Incluso cobraban mientras hacían el paro, cosa que es bastante irregular. Después empezó una campaña cuando llegamos a la presidencia de la República en contra de la presidenta y de nuestro movimiento. Decían, es que la presidenta es autoritaria. ¿Lo oyeron? Es que no hay democracia en México. ¿Lo oyeron? ¿Y qué querían? Que la presidenta se sentara a negociar. Pero la presidenta nunca va a traicionar al pueblo de México. Ya era parte de la Constitución, ya se había votado, ya está en la letra de la Constitución. Y no nos dejamos vencer, explicamos lo que significaba y nunca traicionamos la voluntad del pueblo. Y cuando eso ocurre, sigue la transformación de la vida pública de México, que fue lo que prometimos durante todo el proceso electoral y lo que juré cuando llegamos a la presidencia de la República. Así que ahora, a partir de ahora, quiero pedirles que todos los jóvenes que cumplen con los requisitos, hombres y mujeres que son abogadas, abogados, que cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución, se inscriban para ser jueces, magistrados, magistradas, ministros, ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Va a haber un proceso de selección de acuerdo a la experiencia, las calificaciones que tuvieron en la escuela. Pero entre todos y entre todas vamos a transformar el Poder Judicial, sobre todo desde la base, desde el pueblo de México.
Por eso hace unos días dije, queremos muchos Benito Juárez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso luchamos durante tantos años, por la justicia. Y no hay antidemocracia, no hay autoritarismo, imagínense. ¿Qué es la democracia? El poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Somos un gobierno del pueblo y para el pueblo. Ya se elige al presidente y a la presidenta por el voto popular. Ya se elige a los diputados y diputadas por el voto popular. Y ahora el Poder Judicial se va a elegir por el voto popular. El 1 de junio, que se oiga lejos, que se oiga fuerte, el pueblo de México va a votar por jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El pueblo de México. Y así va a seguir siendo. Somos uno solo, el pueblo de México y el gobierno de la República. Y juntos y juntas, como se ha demostrado en Zacatecas, siempre vamos a salir adelante. ¡Que viva Zacatecas! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Así mismito, como terminaron de escuchar esta información, también la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que AMLO le dejó 2 encargos en Zacatecas. La presidenta Claudia Sheinbaum contó que en la gira del adiós del expresidente López Obrador le pidió que hiciera 2 obras en Zacatecas que ya no pudo realizar. La primera, la carretera Osiris a Aguascalientes, y la segunda, la presa Milpillas con su acueducto. También la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a quienes cumplen con los requisitos a inscribirse para convertirse en los próximos jueces, juezas, magistradas, magistrados y ministros y ministras del Poder Judicial. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información, y si no te has suscrito al canal, suscríbete, que es totalmente gratis. Que tengas un excelente domingo.